Come join me. All right. Bienvenidos. Welcome, everyone. Bienvenidos a Casa de Pan. Welcome to Casa de Pan this afternoon. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. We're so happy that you're with us today. Para nosotros es un privilegio poder entrar a sus hogares y gracias por permitirnos entrar. We're blessed, truly. We really feel that way, that you would open your doors, the doors of your home, the doors of your heart, to allow us to come in and to share God's word with you. These have been really challenging days. We really miss all you guys. Estos han sido días un poco difíciles porque algunos de ustedes sí los hemos podido ver. Nos vemos entre semana con Zoom y todo, y eso es fantástico. We're able to see each other through Zoom. Some of you we've been able to see in person. Algunos de ustedes los hemos podido ver en persona y ha sido fantástico eso. It's been wonderful. Pero aquí estamos nuevamente y gracias a Dios que su Espíritu está con nosotros. We're so grateful that God's Spirit is with us. Even though we may be far away from each other, we know that He is with us and that He is uniting the church today. Y yo sé que el Señor está con nosotros, su Espíritu está con nosotros y Él está uniendo su iglesia hoy, y que lo haga en su Espíritu para que nosotros podamos aprender de su palabra y aprender de Él. So we can learn together who He is, what He has for us today, y crecer en Él, and be able to grow in the knowledge of Jesus Christ, en el conocimiento de Jesucristo. Muy bien, vamos a adorar a Jesús con unos cantos. Let's worship the Lord. Vamos a adorar a Jesús. Los invitamos. Te damos gloria, Señor. We give you glory, Lord. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Libertad, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó. Rescató, un momento ahí nos dio libertad, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, te doy gloria,
es nuestro deseo adorarte, Señor. Es mi deseo honrarte a ti con todo mi ser te adoraré con todas mis fuerzas. Te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way with me. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser te adoraré con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way with me. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Señor, verdaderamente eso es nuestro deseo. Que Señor, tú hagas tu obra en nosotros. Father, that is the desire of our heart. Is your will, Lord, that you would have your way in our lives. Señor, que todos nuestros anhelos, nuestros deseos, Padre, sean conforme a tu voluntad. That every one of our dreams and our desires would be what you want for us. Gracias, Señor, por ser tan paciente con nosotros. Thank you for being so patient with us. ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos desviado y deseamos hacer lo que nosotros querramos? Forgive us, Lord. Thank you for being so patient with us, because
we have just gone astray, Lord, just wanting our own desire, only wanting what we want. Perdónanos, Señor. Please forgive us. Que hoy tu palabra pueda alinearnos nuevamente al palpitar de tu corazón. That as we hear your word today, once again we would be just drawn once again to your heartbeat, your desire for us. Gracias, Padre. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. Muy bien. Muy bien, los invito a abrir sus Biblias a Juan capítulo 4. Invite everybody to please open your Bibles to John chapter 4. Juan capítulo 4. Y vamos a estudiar la palabra del Señor. We're going to study God's Word. Para mí personalmente, me gocé tanto, me alimenté tanto en el estudio de Juan el Bautista la semana pasada. I was just really impacted. I was just so encouraged by that study we did about John the Baptist. What a tremendous man of God. Qué hombre tan de tanto valor, ¿no? De un hombre tan honorable, de integridad. A man, an honorable man, a man of integrity. La relación que él tuvo con Jesús, that relationship he had with Jesus. Entendió su lugar en el plan de Dios, and he understood his place in God's plan. Y terminamos viendo cómo ambos, Juan y Jesús, están bautizando y Jesús. Vamos a ver en nuestro estudio hoy una decisión que toma Jesús en cuestión a Juan el Bautista y cómo todavía él, ese amor que él tiene para él. And then we're going to see today how Jesus is going to, just with John the Baptist in mind and wanting to just be sensitive to his friend, his cousin, he takes certain measures and decisions today. Muy bien. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, Juan capítulo 4. Do we need more volume, it seems like? All right, let me just do this. I'm going to pull over a little bit. All right. Testing, 1, 2. Hopefully that helps a little bit. I hope so. All right, everybody. Muy bien. Juan capítulo 4, verso 1. 4, verso 1. John chapter 4, verse 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. And although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. So he left Judea and went back once more to Galilee. Y le era necesario, dice el verso 4, pasar por Samaria. Now he had to go through Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. Jesús estaba volviendo cada vez más conocido por la gente, por lo que en lugar de causar fricciones entre él y Juan el Bautista, él decide ir al norte con sus discípulos a la región de Galilea. Jesus was becoming more and more well known by the people, and so instead of causing friction between himself and John the Baptist, he decides to go north with his disciples to the region of Galilee. Si viéramos un mapa de Israel en la época de Jesús, viéramos al norte la región de Galilea donde se encontraba el pueblo de Nazaret, el lugar de la niñez o donde creció Jesús, y donde también se encontraba la ciudad de Capernaum, la sede de su ministerio por 3 años. And if we could see a map
the map of Israel at the time of Jesus, we would see up at the north a region called Galilee, where, for example, was the city of Nazareth, the town of Jesus' childhood, and also Capernaum, the headquarters of his ministry for 3 years. En el sur viéramos una región llamada Judea, donde estaba la capital, la ciudad de Jerusalén, la capital de Israel, y también donde estaba el templo en Jerusalén. In the south, you would see the region of Judea, where the capital city of Jerusalem was located, and also where the temple was located. Al oeste viéramos el mar Mediterráneo, and on the west we would see the Mediterranean Sea. Y al oeste el río Jordán, que se extendía desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto al sur. And on the east you would see the Jordan River that stretched from the Sea of Galilee, down to the south, to the Dead Sea on the south end. Y justo en medio de Galilea, Judea, mar Mediterráneo y el río Jordán, estaba una región que se llamaba, ahí en medio, justo en medio, la región de Samaria. And if you were to look, see the north, you have Galilee, the south, you have Judea, on the west, you would have the Mediterranean Sea, on the east, you would have the Jordan River. Right smack in the middle was a place, a region called Samaria. Durante 700 años había un odio profundo entre los judíos y los samaritanos. For about 700 years, there had been this deep-seated hatred between the Jews and the Samaritans. Los samaritanos eran una raza mixta, parte judío y parte gentil, rechazados por los judíos que habían regresado del cautiverio. The Samaritans were a mixed race, part Jew, part Gentile, that were rejected by the Jews who had returned from the captivity. Eran rechazados y odiados porque aunque eran judíos que se quedaron en la tierra y que no fueron desterrados, se dieron en casamientos con otras naciones paganas que los asirios obligaron a establecerse en las 10 tribus del norte. You see, they were rejected and hated because although they were Jews not taken into captivity, they chose to intermarry with other captured pagan nations that the Assyrians forced to settle in the 10 northern tribes. Pero había algo más que intensificó el odio entre los judíos y los samaritanos. But there was something else that exacerbated the hate between the Jews and the Samaritans. Después de ser rechazados por los judíos, decidieron ellos construir su propio templo en el monte Gerizim. After being rejected by the Jews, they decided to build their own temple on Mount Gerizim. Esta decisión de construir su propio templo aumentó enormemente el odio entre estos dos grupos, los judíos y los samaritanos. And this specific move to build their own temple greatly intensified the hatred between the Jews and the Samaritans. Su odio mutuo se volvió tan intenso que cuando los líderes religiosos quisieron insultar a Jesús en Juan capítulo 8, verso 48, lo llamaron un samaritano endemoniado. And the mutual hatred became so intense that when the Jewish religious leaders wanted to heap an insult on Jesus in John chapter 8, verse 48, they called him a demon-possessed Samaritan. Debido a este prejuicio profundamente arraigado entre estos dos pueblos, los judíos ortodoxos se negaron a viajar a través de Samaria para llegar a Galilea en el norte o a Judea en el sur. And because of this deep-seated prejudice between these two people, Orthodox Jews refused to travel through Samaria to either get to Galilee in the north or to go to Judea in the south. En cambio, viajaban a lo largo de la costa mediterránea en el oeste
o cruzaban el río Jordán al este y viajaban a lo largo de la región de Perea. Instead, they would either travel along the Mediterranean coast on the west or cross the Jordan River on the east and travel through Perea. Sin embargo, en el verso 4, Juan nos dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. However, in verse 4, John says that Jesus had to go through Samaria. Era necesario que Jesús pasara por Samaria, porque allí encontraría una mujer que lo iba a reconocer como el esperado Mesías. It was necessary for Jesus to pass through Samaria because there he would meet a woman who would recognize him as the expected Messiah. Y la fe de esa mujer iba a tener un impacto en toda la ciudad. And that woman's faith was going to have an impact on an entire city. Creo que Jesús tenía algo que enseñarle a sus discípulos sobre sus propios prejuicios. And I believe also that Jesus needed to teach his disciples a lesson about their own prejudices. Fue una lección que no entenderían hasta después del día del Pentecostés. And it was a lesson that they wouldn't understand in its fullness until after the day of Pentecost. Así como estudiamos el miércoles en nuestro estudio. Just as we studied in our Bible study this past Wednesday. Dice el verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jacob's well was there, verse 6 says. And Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. En el verso 5, Juan menciona una heredad que Jacob le dio a su hijo José. In verse 5, John mentions a piece of land that Jacob gave his son Joseph. En el capítulo 1, verso 51, lo estudiamos hace algunas semanas. Juan ya había aludido al patriarca Jacob. No sé si se acuerdan. In chapter 1, verse 51, a few studies ago, John has already alluded to the patriarch Jacob. I don't know if you guys can remember that far back. Fue cuando Jesús le dice a Natanael, en capítulo 1, verso 51, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Refiriéndose a la visión que Jacob tuvo en Génesis capítulo 28 cuando él huía de su hermano Esaú. And it was when Jesus tells Nathanael, remember Jesus was calling his disciples and he tells Nathanael in John chapter 1 verse 51, very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man, referring to the vision Jacob had in Genesis chapter 28 when he was running from his brother Esau. Jesús le dijo, yo soy esa escalera, Natanael, que conecta o reconcilia al hombre pecador en la tierra con un Dios puro y santo en el cielo. Jesus was telling him, I'm that ladder, Nathanael, connecting or reconciling sinful man here on earth to a pure and holy God in heaven. O como Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Or as Paul told Timothy in his first letter, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. Juan nos dice que Jacob le dio esa heredad a su hijo José. And John also tells us that Jacob gave that piece of land to his son Joseph. No olvidemos
que los judíos en esa época estaban esperando el Mesías Ben David. ¿Se acuerdan? Ese era el Mesías conquistador, el Mesías Ben David. Don't forget that the Jews at that time, at the time of Jesus, were waiting for the arrival of their Messiah Ben David, the conquering Messiah. Pero Jesús vino como el Mesías Ben José, el Mesías sufriente. But Jesus came as the Messiah, not the Messiah Ben David, but the Messiah Ben Joseph, the suffering Messiah. A mí me encanta cómo Juan incluye detallitos como estos, detalles que podemos fácilmente pasar por alto, pero los hace con el propósito solamente de señalarnos a Jesús. And I love how John includes these little details that we could easily pass over. And he does it all with the purpose of pointing us to Jesus. En el verso 6, Juan nos dice que en la heredad de Jacob le había dejado a su hijo José, había un pozo. And in verse 6, John tells us that on this plot of land that Jacob gave his son Joseph, there was a well. Los comentaristas dicen que este pozo quedaba aproximadamente a media milla de la ciudad de Sicar. And commentators tell us that this well was approximately 1/2 mile from the town of Sychar. Me encanta lo que dice este comentarista enseguida. Dijo, este pozo es uno de los pocos sitios bíblicos sobre los cuales no hay disputa. One commentator, and I love what he says here, this well is one of the few biblical sites about which there is no dispute. Y es probablemente el único lugar en el planeta Tierra donde uno puede trazar un círculo a unos pocos pies y decir que con confianza que los pies de Cristo han estado dentro de la circunferencia. And it's probably, he continues saying, the only place on earth where one can draw a circle of a few feet and say confidently that the feet of Jesus have stood within that circumference. Juan también nos dice que Jesús se sentó junto al pozo de agua a la 6ª hora, o al mediodía, o a la hora más calurosa del día, porque estaba cansado del camino. And John tells us that Jesus sat by the well of water at about noon, at the hottest hour of the day, because he was tired from the journey. Sabemos que Juan quería que todos sus lectores creyeran en Jesús, creyeran en él como el Mesías, el Hijo de Dios. And we know that John wanted all his readers to believe that Jesus was the Messiah, the Son of God. Pero también Juan nos presenta la absoluta humanidad del Hijo de Dios. But John also presents the absolute humanity of the Son of God. El mismo Hijo de Dios que se sentía cansado del camino. Fue el mismo que dijo en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso para sus almas. The one who sat exhausted next to that well that hot afternoon was the very same one who said in Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give your souls rest." Pero Jesús no sería el único pasando tiempo junto al pozo en el calor del día. But Jesus wouldn't be the only one hanging out next to the well at the heat of the day. Mira lo que dice el verso 7. Look what verse 7 says. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Verse 7 says, a Samaritan woman came out to draw water. Usualmente las mujeres salían juntas a sacar agua del pozo temprano en la mañana, en lo fresco del día. Usually the women of the city went out together to draw water from the well early in the morning when it was still cool. Pero esta mujer llegó al pozo a la hora más calurosa del día y vino sola. But this woman came to the well at the hottest hour of the day, and she came alone. Algunos comentaristas dicen
que ella podría haber sido aún una prostituta. And some commentators believe that she may have also been a prostitute. En esa época, un rabino no podía hablar con una mujer en público, ni siquiera con su propia esposa, con su hermana, ni aún su propia hija. And it was said that a rabbi could not speak to a woman in public, not even his own wife, his own sister, or even his own daughter. Si alguien le viera hablando con una mujer en público, era como decirle adiós por siempre a su buena reputación. And if anyone saw him talking to a woman in public, it was like kissing his good reputation goodbye forever. ¿Y saben lo que hace Jesús enseguida? Do you want to know what Jesus does next? Jesús el rabino le habla a la mujer. The Rabbi Jesus, what does he do? He talks to the woman. Verso 7 sigue diciendo, Jesús le dijo, dame de beber. Jesus said to her, will you give me a drink? Verso 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. His disciples had gone into the town to buy food. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? The Samaritan woman said to him, you're a Jew and I'm a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. For Jews do not associate with Samaritans. Si leemos el verso 7 y luego brincamos al verso 9, parece que el verso 8 completamente interrumpe la fluidez de la narración. If we read verse 7 and then jump to verse 9, verse 8 seems to completely interrupt the flow of the narration. Mira, verso 7, Jesús le dijo, dame de beber. Verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Look at verse 7. Jesus said to her, will you give me a drink? Verse 9. The Samaritan woman said to him, you're a Jew and I'm a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? ¿Por qué es que Juan dice que, verso 8, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer? Why was it that John, out of the blue, says in verse 8 that his disciples had gone into town to buy food? Ellos dos estaban hablando de agua. The two are talking about water. Pero Juan menciona comida. But John mentions food. Ya que todos los discípulos fueron a la ciudad para comprarla. And that all the disciples went into the city to buy food. Es que Jesús está recalcando algo importantísimo aquí al inicio de esta narración. You see, John is emphasizing something by inserting that comment in verse 8 about the setting of this narration right from the beginning. No podemos pasar por alto que Jesús, escuchen, está solo con una mujer. We can't miss the fact that Jesus is alone with a woman. Y no era cualquier mujer. She wasn't just any woman. Está solo con una mujer samaritana. He is alone with a Samaritan woman. Y quiere dejar bien claro que la hora no es temprano en la mañana. And he also wants us to know that it's not early in the morning. Él está ahí con una mujer samaritana a mediodía. And he's there with this Samaritan woman at high noon. ¿Te imaginas a los samaritanos leyendo estos dos versos que escribió Juan 50 a 60 años después de este incidente? Can you imagine Samaritans opening the scroll and reading these verses that John wrote 50 to 60 years after this event? Jesús no solo viajó por su tierra de Samaria, se detuvo y se quedó allí junto a unos pozos de ahí de Samaria
para descansar. Jesus not only traveled through their land of Samaria, he could have gone through the Mediterranean, or he could have walked up through Perea, but he didn't. He traveled through Samaria, and he stopped at one of their wells to rest. ¿Te imaginas a las mujeres de esa época, especialmente mujeres samaritanas, leyendo estos versos? Can you imagine the women of that time, especially the detested women from Samaria, reading these verses? Una mujer solo podía soñar tener una conversación personal con un rabino judío sobre temas espirituales de la Torá. A woman could only dream of having a personal conversation with a Jewish rabbi about spiritual matters in the Torah. Jesús no solo tuvo esta conversación con una mujer samaritana, él preparó todo el escenario para que pudiera llevarse a cabo. Jesus not only had that conversation with this Samaritan woman, he set up the entire scene for it to happen. Ahora, veamos esa conversación, o por lo menos parte hoy. Let's check out that conversation. We're just going to be able to cover a few verses of it today. Según esta mujer, había al menos dos razones que esta conversación no debería haberse llevado a cabo. Ella era una mujer, él era un hombre. Ella era samaritana, Jesús era un judío. And according to this woman, there were at least two reasons this conversation should have never happened. She was a woman, he was a man. She was a Samaritan, and he was a Jew. Pero con una simple pregunta, una pregunta sencilla, ¿puedes darme agua para tomar? Jesús estaba rompiendo esas barreras. But with one simple question, will you give me something to drink? Jesus was breaking down those barriers. Verso 10 dice, verse 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Jesus answered to her, if you knew the gift of God and who it is that asked you for a drink, tú le pedirías y él te daría agua viva. You would have asked him and he would have given you living water. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Sir, the woman said, you have nothing to draw water with, and the well is deep. Where can you get this living water? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Are you greater than our father Jacob, who gave us this well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock? Cuando leemos el verso 10, encontramos que Jesús le dice literalmente que él es un regalo de Dios para ella y que podría ofrecerle agua viva que saciaría su sed para siempre. When we read verse 10, we find that Jesus is literally telling her that he is God's gift to her and that he could offer her living water that would quench her thirst forever. Por un momento, tal vez esta mujer, y no malentienden lo que estoy diciendo aquí. And please don't misinterpret what I'm trying to say here. Tenemos información dentro de la narración que yo creo que nos da esa idea. There are hints within the narrative that I believe give us that idea, those hints. Por un momento, pudiera haber pensado esta mujer, puede ser que este tipo me está coqueteando. For a moment, this woman may have thought, is this guy hitting on me? Pero ese piropo de agua viva jamás lo había escuchado de todos los guys de la ciudad. But that pickup line about, I can give you living water. You see, she had never heard that one before from the guys in the city. Pero al mismo tiempo,
Me imagino que ella estaba completamente perpleja, porque este era completamente diferente a todos los otros hombres que ella había conocido. But I can imagine that at the same time, she's completely perplexed because he wasn't like any other man she had ever met before. William Barclay dice lo siguiente: tal vez fue la única vez que esta mujer había encontrado a uno que no la condenaba o no la desnudaba con su mirada, sino que le ofrecía una amistad limpia y comprensiva. Me encanta eso. Perhaps, William Barclay says, it was the only time that this woman had encountered someone who didn't come out and condemn her or undress her with his eyes, but offered her a pure and understanding friendship. Lo que Jesús le estaba ofreciendo para ella era algo que sonaba demasiado bueno para ser verdad. What Jesus was offering her sounded too good to be true. Está hablando de algo que pudiera de verdad saciar el anhelo profundo de su corazón. Could he really be talking about something that could truly quench that longing that she had deep in her heart? Ella concluyó que no pudiera ser. And she concluded that it just couldn't be. Debe estar hablando solo de agua común y corriente en este pozo. He must be talking about plain old water in this well. Es que sin duda, ella había sido lastimada demasiadas veces y por eso creo yo que ella responde sarcásticamente diciendo a Jesús algo como, buen intento, príncipe azul. Without a doubt, she had been hurt way too many times. So I believe she responds sarcastically by Jesus saying something to the effect, nice try, Prince Charming. Dices que puedes darme este agua viva, pero aquí andas pidiéndome agua porque ni siquiera tienes cómo sacar agua de este pozo. Here you are telling me you can give me this living water, but here you are asking me for a drink because you don't even have a way of getting water out of here. Además, nuestro antepasado, sigue diciendo, nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo hace 1400 años atrás y tú ni tienes con qué sacar ni una gota de agua del pozo. And our forefathers, she ends up saying, our forefather Jacob, he gave us this well 1,400 years ago. But you, look at you. You're incapable of drawing out even a single drop of water from this well because you don't even have something to take it out with. Verso 13. Respondió Jesús. Qué paciente es Jesús, ¿no? Jesus is so patient. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Jesus answers, everyone who drinks this water will be thirsty again. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. And the woman said to him, Sir, give me this water so that I don't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Ella está pensando en agua literal cuando Jesús está hablando de agua eterna. She's thinking of literal water still when Jesus is speaking about eternal water. Ella responda sarcásticamente, yo creo, pero Jesús no se da por vencido. She responds, I believe, still sarcastically, but Jesus doesn't give up on her. Es paciente con ella. He's patient with her.
En el verso 10, él habla de uno en la tercera persona que pudiera darle a ella agua viva. In verse 10, he was talking about someone, third person, who could give her living water. Pero ahora en el verso 14, Jesús está diciendo inequívoca y directamente que el agua que él le daría a primera persona sería como una fuente en ella que salte para vida eterna. Él era la fuente. But in verse 14, Jesus is saying unequivocally and directly that the water that he would give her, first person, would be like a spring of water welling up to eternal life. Sigo pensando que el tono de su respuesta en el versículo 15 siguió siendo un contundente: Señor, hablas mucho, pero no veo resultados. Por última vez, ¿dónde está este agua de que hablas? And I still think her response in 15 is a really blunt and curt: Sir, you're all talk, but no action. Where's this water you keep talking about? Ella todavía está enfocada en el agua literal, cuando Jesús está tratando de hacerla entender que Él es el que puede satisfacer todo anhelo de su corazón. She's still focused on literal water when Jesus is trying to get her focused on Him, the one who can satisfy her every longing in her heart. Había algo que no la permitía ver a Jesús como su fuente de salvación. And there was something that wasn't allowing her to see Jesus as the source of her salvation. Pareciera que Jesús no estuviera progresando mucho en su conversación con esta mujer. On the surface, it looks like Jesus isn't making much progress in this conversation with this woman. Pero empezando en el verso 16, Jesús cambia su estrategia. But starting in verse 16, Jesus is going to change his strategy. Y como un cirujano experto, Jesús expone el cáncer en su corazón que le impide recibir la cura que él estaba tratando de ofrecerle. And like a skilled surgeon, Jesus exposes the cancer in her heart that was keeping her from receiving the cure he was trying to offer her. Se va a poner aún más interesante esta conversación. And this conversation is about to get real interesting. Esperamos verlos el próximo domingo, Dios mediante. I hope you can join us for the rest of the study of this conversation next Sunday. It's really good. Me encanta estudiar esto. Muy bien. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre. Primeramente, Señor, por la paciencia que tú tienes y tuviste para con nosotros. Father, I just want to thank you, Father, for that wonderful patience that you had and continue having for us. Padre, nosotros tenemos seres queridos, aún algunos que están en nuestros hogares. Lord, we have loved ones who are even living within our own homes, Lord, que ellos no te conocen. Lord, they don't know them, y los amamos, and we love them. Y queremos que ellos tengan esta relación así como nosotros la tenemos contigo. And we want them so much, Lord. So deeply do we want them to have a relationship with you like we do. Padre, ellos hasta este momento te han rechazado tal vez. And perhaps they've rejected you and they want nothing to do with you. Pero Jesús, así como esta mujer, tú fuiste muy paciente con ellos. And just like this woman, Lord, you were very patient with her. Permítanos, Señor, no cansarnos de orar por ellos. Please help us, Lord, not to become weary in praying for them, de hablarles a ellos, to speak to them about you. Porque, Señor, cuando menos esperamos, tarde o temprano, tú vas a hacer la hora cuando a ti te plazca. And sooner or later, Lord, we don't know when, but we know that at your time, you will do the work in their hearts.
Permítanos ser pacientes, Señor. También, Padre, vamos a aprender un poco más que los discípulos, Padre, habían prejuicios en sus corazones que tú tenías que desarraigar. And Father, we also learn later on in our study that in the heart of the disciples, there were some deep-seated prejudices that you needed to extract from their hearts. Señor, también, tal vez es algo que tú tienes que desarraigar de nuestros corazones. Jamás seremos completamente útiles en tus manos hasta que tengamos el corazón que tú tuviste por esta mujer. And perhaps, Lord, there's something in our heart, prejudices that you have to completely uproot until we have the heart that you had for this Samaritan woman. Obra en nosotros. Haz lo que a ti te plazca. Do your will in your heart. Have your way in our hearts. Father, just like you did with your disciples. Gracias, Señor. Thank you, Lord. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gracias, hermanos. Thanks, everybody. Vamos a tener algunos... we have a few announcements. Tenemos algunos anuncios y tenemos Rigo, Minerva, Victor y Rigo que van a compartir con nosotros algunos eventos, actividades que tenemos por venir. And they're going to share a few of the activities, announcements, activities that we have coming up this week and even in the next week or two. All right, let's go ahead and start with Minerva. Minerva, por favor. No? All right. Okay. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Bueno, yo les traigo un mensaje. Este viernes a las 7 de la noche, viernes 28 de agosto, es nuestra cita mensual para el evento de damas. Estamos estudiando un nuevo libro. Este viernes se llama Mujer Verdadera. Vamos a comenzar una serie de estudios hermosos. Las invito a que nos sintonicen por YouTube a las 7 de la noche este viernes. Y bueno, si alguna vez te has preguntado cómo es la feminidad bíblica, aquí encontraremos en este libro la respuesta en Mujer Verdadera. Y hermanas, este libro de Mujer Verdadera pues celebra a las mujeres y los bellos elementos del diseño que nos hace femeninas. Estos estudios es la belleza de la palabra de Dios implantada en cada fibra, en cada página de este libro. Este estudio es para nosotras, para las mujeres, para que vivan el llamado de Dios a través de su evangelio. No te lo puedes perder. Y después, inmediatamente después del estudio, bueno, pues todas nos unimos, nos conectamos por Zoom. Entonces, si quieres ser parte de esta charla, de esta conversación, únete a nosotras, mándanos un correo electrónico y con mucho gusto te invitamos a que te unas con la iglesia Calvary Chapel Casa de Pan, el evento de damas de cada último viernes de cada mes. Así es de que no te lo puedes perder y te esperamos. Gracias. Bendiciones. Gracias, Minerva. We got the... All right, that's fine. Thank you, Minerva. Gracias, Minerva, por ese anuncio. Let's go to the next announcement. Is it Victor? Buenas tardes, hombres de valor. Este sábado tuvimos un tiempo juntos y los que estaban allí era una bendición. Y nomás les quería recordar que el próximo sábado que viene a las 7 de la noche nos vamos a reunir en la casa de Pastor Larry. Gracias, Pastor Larry, por abrir sus puertas. Vamos a ir y vamos a hacer un party, no sé qué, pastor. Vamos a ir y reunirnos y comer, platicar y convivir y tener ese tiempo que yo creo que como hombres de valor, hombres de Dios, necesitamos para nosotros. Ojalá que los veo ahí. Muchas gracias y Dios los bendiga. Amen. Gracias, Victor. Muchas gracias. Y están todos bienvenidos. Muy bien. Y nuestro último anuncio,
por Rigo. Gracias, Rigo. Buenas tardes, hermanos. Es para mí un privilegio anunciarles que el próximo domingo 30 continuamos con las clases de apologética. Y el tema que vamos a tratar es acerca del viaje que tuvimos mi familia y yo a Kentucky, al Museo del Arca de Noé, donde vamos a tratar preguntas interesantes acerca del arca y acerca del diluvio. También el miércoles, septiembre 2, continuamos con el estudio del libro El estilo de Jesús. Y el tema para el mes de septiembre es la enseñanza que nos dice que Jesús nació como un ser humano. Así que les recomendamos y les animamos a que estudien el capítulo 18 y el capítulo 19 del libro El estilo de Jesús. Muchas gracias y que Dios los bendiga. All right. Muy bien. Gracias, Rigo. Víctor y Minerva. Hermanos, vamos a estar mandándoles el boletín para esta semana que va a incluir estos eventos. El evento de damas, hombres, mujeres, mujer verdadera, es el ministerio de damas, hombres de valor, nuestro ministerio de hombres, y también nuestra clase de apologética, y va a ser algo phenomenal. All right, great. Okay, thank you everybody. El Señor les bendiga y vamos a queremos desearles una semana muy bendecida. We wish you guys a very blessed week, and we'll be seeing you next week with the help of the Lord. Y nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Dios les bendiga. God bless you everybody. Again.